Bueno, fíjense, lo que les decía hace un ratito, son ensayos de calidad que se les hacen a los materiales componentes antes de iniciar el proceso de fabricación, por ejemplo, en una obra que tenga una planta de hormigón en el lugar. Como ya les mostré, se envían a hacer ensayos de aptitud petrográfica para ver el tema de la composición mineralógica, si son estables, o sea, la sanidad de los agregados, si me puede presentar o no reacción con los álcalis y el cemento. Y en el Ok. caso de los agregados, otro de los ensayos obviamente es el tema de la granulometría. El módulo de fineza, según el CIRSOC, tiene que ser mayor que 3. Eso es recomendable, ¿sí? 3,1. En este caso daba 3,21, la absorción, la densidad relativa. Todos estos ensayos son los ensayos que nosotros haríamos en el laboratorio si podemos ir para elaborar nuestro pastón de prueba, ¿sí? Cantidad de terrones de arcilla que tiene, menor al 1%, es lo que pide el reglamento CIRSOC, y en este caso daba menor. La estabilidad, el peso unidad de volumen, PV, que hoy le mostró Martín, la determinación de cloruros, ¿sí? En este caso lo que da es que es apto, ¿sí? La determinación de los sulfatos solubles y el análisis petrográfico, que este es el que yo ya les mostré, ¿sí? En el caso del agregado grueso, perdón, el de la Universidad del Sur era el agregado fino, y en el caso del LEMIT era de este ensayo del agregado grueso, ¿sí? Bueno, fíjense, se hace la granometría, todo el módulo de fineza en este caso dio 7,42 del agregado grueso, ¿sí? El tamaño máximo era de 28 milímetros, ¿sí? Los valores de absorción, densidad, índice de viscosidad, que también hay que medirlo, tiene que ser menor de 40, el de elongación, mayor a 40, según el CIRSOC, el desgaste de los ángeles, menor al 40%, acuérdense que se hace con el ensayo ese con las bolas. Tenemos el aparato en el laboratorio nosotros para poder hacerlo, en el laboratorio de la facultad, IRAN 1532, partículas blandas, el PV, sulfatos, cloruros, y en el gráfico que emitió el reactivo. Entonces, ante esto hay dos opciones. El ensayo del método acelerado, ¿sí? Que dura 16 días, porque estos ensayos son ensayos, en realidad, las reacciones químicas entre los agregados y el cemento llevan bastante tiempo y se tienen que dar en ciertas condiciones de humedad. Entonces, el método acelerado, me permite tener una aproximación bastante rápida de que si es reactivo o no, o qué grado de reactividad tiene, de potencialidad reactiva va a tener con el cemento que yo voy a utilizar. 16 días dura el ensayo, imagínense, es bastante. En cambio, el ensayo del prisma de hormigón, si este era bastante, el otro ensayo, el que me da la posta realmente cómo va a reaccionar químicamente a lo largo de la durabilidad o del tiempo de servicio de la obra, dura un año, ¿sí? Y si no, tenemos en el mercado un aditivo que se llama Lifetime, ¿sí? A base de litio. Esto es lo que aconseja la consultora con la cual trabajamos, una consultora de Bahía Blanca, confianza de la empresa. Este aditivo salía fortuna, ¿sí? Pero eliminaría la reacción álcali-árido-álcali. Al usar cemento de alto horno, ya vamos a ver, el cemento de alto horno es inhibidor, en cierto caso, de la reacción álcali-sílice, ¿sí? Conclusión, el agregado fino no presenta ningún problema, es totalmente apto, y el agregado grueso, si bien el índice de elongación es mayor al especificado, que era 40, fíjense que es 51, para la resistencia característica no es perturbativo, o sea que no hay problema con eso, y sí aconseja la utilización de canto rodado en cuestión para la elaboración de hormigones, ¿sí? No dice nada en esto respecto deberían ejecutar ensayos complementarios, ¿sí? En las conclusiones no lo menciona.
¿Vamos? Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a tratar de darlo rápido. ¿Están cansados? Me imagino que no. El cemento es un conglomerante hidráulico obtenido de una fábrica, ¿sí? Que lo que produce esa fábrica es el clinker como constituyente necesario de ese conglomerante hidráulico. Eso es el cemento Portland. Es inorgánico que, al amasarse con agua, forma una pasta que fragua y endurece en virtud de las reacciones y procesos de hidratación. O sea, básicamente es un material inorgánico que al hidratarlo cambia sus propiedades, ¿sí? Cambia su matriz. Tiene una matriz que va variando en función de la hidratación que se produce. Que una vez endurecido conserva la resistencia y su estabilidad incluso bajo el agua. O sea, que esas son las características que tiene el cemento Portland, ¿sí? Fíjense, en lo que se hace es primero conseguir, digamos, la materia prima, la piedra caliza, luego se la pasa por una trituradora primaria, luego pasa por una trituradora secundaria, o sea, lo que voy consiguiendo es ciertos tamaños. Se reduce a 5 pulgadas y después un tamaño de 3/4 pulgadas, ¿sí? Para luego ser almacenada. Se hace con excavación en canteras, ¿sí? Después vamos a ver las localizaciones de las plantas cementeras, donde se ubican justamente es donde tengo la provisión de estas piedras calizas en la cercanía, porque es mi materia prima, ¿sí? Acuérdense de eso. Vamos a ver, lo primero que hago entonces en la fabricación es triturar la piedra caliza, y luego hago la dosificación, ¿sí? De piedra caliza, arcillas, arena, ¿sí? Y un mineral de hierro. Esas cuatro, materiales se mezclan, se dosifican, y eso es lo que alimenta un rodillo de convertirlo en un polvo. Se hace una molienda de alta presión, ¿sí? Un molino con bolas que lo que hace es triturar más todavía y molerlo al punto de una finura importante, que luego se conecta a lo que serían los hornos, ¿sí? Pasa por un mezclado de los 4 componentes y pasa luego al precalentador. Se muelen en polvo y se las hace un mezclado, ya a nivel de polvo, ¿sí? En polvo, ¿sí? Se lo alimenta la materia prima en este lugar que es un horno rotatorio, a temperaturas mayores a 2000 grados, ¿sí? Primero va un precalentador y luego más calor que se lo lleva a punto de calcinación de la materia prima, ¿sí? Los gases provenientes de este producto se van enfriando y vuelven al proceso, ¿sí? Luego del calentamiento en los hornos, se produce un enfriamiento del clinker. Esto es una especie de sinfín, tiene varios tornillos sin fin que van trasladando la materia prima y se almacenan separadamente. Lo que es el clinker, ¿sí? El producto de esta mezcla y de esta calcinación, y por otro lado se le incorpora yeso, que ya vamos a ver para qué sirve. Entiendo que lo vieron el año pasado en tecnología de los materiales, ¿sí? Esos se transportan hasta el molino. La calcinación transforma químicamente las materias primas en clinker de cemento, ¿sí? Hay un precalentador que tiene 4 sectores, que son estos 4, luego un horno y un horno de menor lentitud, y este es el horno instantáneo. Decíamos que se mezclan clinker y yeso, ¿sí?
Luego pasa por una cinta transportadora y luego nuevamente a un molino que lo que hace es mezclarlo y formarlo polvo, ¿sí? Luego pasa de la descarga del molino a los separadores, ya directamente para la producción, ¿sí? Estos hilos tienen una bomba, que ya es cemento, el almacenamiento en granel, y después pasa o a los camiones granel, esos que les denominé recién como corpiño, que se denominan, que en la parte de abajo son como tolvas independientes, o un vehículo de carga, o para la empaquetadora que hace la producción de bolsas. ¿Cuánto pesa cada bolsa de cemento? 50 kilos. 50 kilos. 50. Y 50. ¿Y la de cal? 25. Bueno, tanto en la importancia del camión a granel como en las bolsas es muy importante el acopio que se hace de las bolsas, eso ya está preestablecido, ya después lo vamos a ver más adelante, en los acopios de las materias primas, pero es muy importante el acopio, no se pueden apilar indefinidamente las bolsas, porque si no el peso hace que las bolsas de abajo, por compresión, se compacte y, digamos, pierde las características, se hacen como pequeños grumos, ¿sí? Fíjense que las bolsas siempre son bolsas de papel, con varias capas de papel, y eso es para mantener la humedad dentro de la bolsa. Y una vez que la bolsa está abierta, es difícil que se mantengan las características. Hay que tratar de cerrarlas lo más herméticamente posibles, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video de esto, porque en todo esto lo que no está incorporándose, este es el clinker normal, pero no le estamos incorporando ningún tipo de aditivo, ¿sí? Perdón, de adición, no de aditivo, de adición. Es muy importante en los procesos de fabricación el tema de lo que se le está dando más importancia, que ya lo hablamos, es el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Y la valorización, darle valor energético a todo el proceso. Entonces lo que tengo que tratar de evitar, fíjense que hay varios procesos acá, en la anterior, en esta se produce mucho dióxido de carbono, ¿sí? Al producirse el calentamiento y la calcinación de vírgenes, ¿sí? Entonces, si yo puedo incorporar otros materiales que ya están calcinados, voy a bajar el costo energético, puedo bajar el costo energético. Entonces es importante, y puedo bajar también la producción en las canteras. La producción en las canteras de obtención de materia prima de piedra caliza es bastante costosa. Tienen que hacer perforación, voladura, etc. Entonces lo que se está buscando justamente es obtener como materia prima, como adición, para bajar los consumos de energía y dar más sostenibilidad al proceso. Por eso es conseguir adicionar materiales, adiciones en polvo provenientes de otras industrias, ¿sí? Ahí aparecen las puzoranas, aparecen las cenizas de alto horno, aparecen las... ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver ahora un video que les quiero mostrar. Justamente... Vamos a esperar un poquito. ¿Lo ven ahí? Vamos. El cemento es uno de los materiales que más ha contribuido al bienestar de la humanidad, siendo sinónimo de desarrollo económico y social. Puentes, carreteras, hospitales, presas, depuradoras y todo tipo de edificaciones no serían posibles sin el cemento y su principal derivado, el hormigón.
logrando importantes mejoras en la calidad y esperanza de vida. El proceso de fabricación de cemento comienza con la extracción de la piedra caliza en las canteras. Estas piedras grandes se trituran, mezclándose con otros minerales. Después, se introducen en el horno a temperaturas de hasta 2000 grados Celsius, transformándose en unas pequeñas bolas que se denominan clinker. El clinker se muele, se le añade yeso y adiciones minerales para finalmente obtenerse ese polvo fino que llamamos cemento. Desde hace décadas, el sector ha iniciado una transformación, situando a la sostenibilidad como eje principal de trabajo. Se han restaurado canteras para darles una segunda vida, integrándolas al paisaje natural. La economía circular es una de las claves del desarrollo industrial responsable. En nuestro país, el relleno sanitario todavía es el sistema más habitual para gestionar los residuos. Es necesario abandonar el modelo de usar y tirar por otro en el que los residuos que no se pueden reciclar sean vistos como recursos. La industria del cemento emplea residuos procedentes de plantas de reciclado como combustible para los hornos, utilizando así menos combustibles fósiles. Este proceso, conocido como valorización o recuperación energética, permite reducir las emisiones. Otro de los avances fundamentales de nuestro sector durante los últimos años ha sido el fortalecimiento de la relación con todos nuestros grupos de interés. Trabajamos cada día para que la seguridad y la salud continúen siendo valores fundamentales en la cultura de la industria cementera, siempre orientados a alcanzar y mantener el objetivo de cero accidentes. La suma del compromiso de todas las partes, unida a la apuesta por la innovación, nos está permitiendo fabricar cementos de altas prestaciones y más respetuosos con el ambiente, haciendo así más confortable la vida en nuestro planeta. Bueno, muy lindo. Fíjense, eso es lo que se está tratando de hacer a nivel mundial, ¿sí? Perdón. Entonces ahí la importancia de bajar los costos energéticos, ¿sí? ¿Se escuchó bien el video? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver un poquito más la parte química. Es interesante aprender esto, porque acá van a aprender un poco más de qué es lo que se produce, cómo es las reacciones que se producen, o también no sé si lo leyeron, la reología que se produce, o sea, cómo es los cambios desde el punto de vista de la composición, ¿sí? De la composición química del cemento. Esta es la piedra del clinker que se produce, después se muele y bueno, se forma el cemento. Esta es la composición mineralógica que tiene. Básicamente son 5 materiales. ¿Sí? Silicato tricálcico, esta es la que me interesa. Que está compuesto entre un 30 y un 70%, ¿sí? Mayoritariamente, ¿no? Silicato dicálcico, o sea que tiene silicatos, tiene aluminato tricálcico, tiene aluminato, silicatos, aluminatos, tiene ferroaluminatos, tetracálcico, y la incorporación del yeso. ¿Alguien me puede decir para qué se incorpora el yeso? Con el fragüe. Para darle Para plasticidad. Para el fragüe, ¿qué quiero hacer con el fragüe? Y que ¿Qué me hace el fragüe yeso? más rápido. No, más rápido no. Justamente lo que me hace es aletardarlo un poco.
Ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos, impuramente se lo llama así. Esta es la fórmula abreviada de cada uno de estos, ¿sí? Tenemos la halita, la velita, celita, el ferroaluminato tetracálcico y el yeso que se incorpora al final de la mezcla, ¿sí? En un porcentaje bajo, fíjense que está entre un 6 y un 7%. Acá ven las distintas fases, ¿sí? Tiene halita, velita, acuérdense en que es el aluminato, perdón, el silicato tricálcico, la velita, que es el silicato bicálcico, y la celita, que es esto blanco, que es el aluminato tricálcico, ¿sí? Además, se forman otro constituyente, el óxido de manganesio, el óxido de calcio, álcalis, trióxido de azufre, algunos cloruros y otros óxidos menores. ¿Vamos? ¿Qué pasa cuando se hidrata en presencia del agua? Se originan dos compuestos, ¿sí? Que son los que a nosotros más nos interesan. Se origina el silicato de calcio hidratado, que es muy particular, sobre todo con las puzolanas, ¿sí? Y el hidróxido de calcio. Entonces, en contacto con el agua, el silicato tricálcico me genera silicato de calcio hidratado, ¿sí? Y el silicato bicálcico, o sea, la velita, me genera hidróxido de calcio y a su vez también silicato de calcio hidratado. Fíjense en la cantidad de calor que me genera con cierto porcentaje de agua al hidratarse el silicato tricálcico. Y en menor medida el silicato dicálcico. Acá vemos la pregunta que le hice en la primera clase, que la reacción que se produce es exotérmica, ¿sí? Libera calor, genera calor esta reacción, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ya vamos a ver para qué se usa la puzolana. Bien. Entonces tenemos 4 componentes, volvemos de vuelta acá arriba, 4 más el yeso, ¿sí? De la hidratación de los silicatos, del bi y del tricálcico, me genera silicato de calcio hidratado y hidróxido de calcio, ¿sí? Fíjense en esta parte, hidratación de los silicatos. ¿Qué importa la hidratación de los silicatos? Yo tengo diferentes periodos o reacciones que se producen, ¿sí? ¿Vamos? Son distintos procesos que se me van produciendo durante la hidratación de esos silicatos. Al principio tengo una hidrólisis inicial y una disolución de los iones. Después tengo un periodo tranqui, digamos, que se denomina durmiente, que continúa esa disolución y no se forman prácticamente los silicatos de calcio hidratados. No hay prácticamente formación de silicato de calcio hidratado. Eso es importante en el fragua inicial, ¿sí? Luego se me produce una aceleración y empiezan los productos de hidratación. Los productos de hidratación, acuérdense en que era el silicato de calcio hidratado y el hidróxido de calcio. Eso me va a determinar el hormigón, el fragüe final y la velocidad de endurecimiento, ¿sí? Luego hay otra fase que es la desaceleración. En esa desaceleración se me siguen formando los productos de hidratación y determinan la resistencia inicial en el hormigón. Luego hay un periodo, por último, estacionario, que se forman lento los productos de hidratación y determina la ganancia de la resistencia inicial. Acuérdense en que los productos de hidratación eran los silicatos de calcio hidratado y el hidróxido de calcio, ¿sí?
¿Entendieron este cuadro? Vamos. Bueno, nadie puso que no, así que doy por hecho de que sí. Fíjense en esta gráfica. Bien. Evolución del calor en el silicato tricálcico. ¿Sí? O sea que estamos hablando de la halita. Tengo los estados. El estado de dilución, un estado durmiente, un estado de aceleración, luego de desaceleración y el estado estacionario. Fíjense en el calor de hidratación en calorías. ¿Sí? Empiezo arriba, luego baja el calor de hidratación, que era la que más me generaba calor, luego sube nuevamente, ¿sí? Para bajar y estabilizarse prácticamente en nada. Entonces, acá al principio tengo un gran calor que se me genera y luego tengo otro punto entre el estado 3 y 4, o sea, perdón, durante la formación de los productos de hidratación. ¿Sí? Vamos a ver ahora la hidratación del aluminato tricálcico. Si yo no tengo, en el aluminato tricálcico, si yo no tengo yeso, ¿sí? Instantáneamente, al hidratarse, se me producen cristales hexagonales denominados hidrogranates. Esos hidrogranates, que son estos, producen el fragua instantáneo. Y en ese caso me obliga, sí o sí, a usar yeso como modificador del fraguado. La presencia del yeso, si yo no tuviese yeso, perdón, se me produciría el fragua instantáneo. ¿Sí? Fíjense en la importancia que tiene el yeso en la formación del cemento. La presencia del yeso produce la etringita. Lo que hace es cubrir al aluminato tricálcico y dificultar el proceso de hidratación de ese aluminato tricálcico. Es como una especie de escudo que le hago al aluminato. ¿Vamos? Cuando no existe suficiente disponibilidad de sulfatos, la etringita se convierte en monosulfoaluminato. A mí lo que más me interesa es que tengan en cuenta de que el aluminato tricálcico en contacto con el agua prácticamente fragua en manera inmediata. Yo necesito incorporar el yeso para que produzca etringita y cubra el aluminato tricálcico, dificultando el proceso de hidratación de ese aluminato, ¿sí? Y haciendo que el tiempo de fragüe no sea instantáneo. ¿Estamos? En el caso del aluminato tricálcico, fíjense, tengo un primer pico en la formación de la tringuita, y luego cuando la tringuita se me convierte en monosulfoaluminato, tengo otro pico de calor de hidratación, que difiere del caso del silicato tricálcico. No está a la misma altura, pero esos son los dos puntos bien definidos del aluminato de calcio. Tengo 10 minutos. ¿Vamos hasta ahí? Seguimos. Fíjense en acá. Este cuadro tiene que verse así. Seguimos viendo el aluminato tricálcico, porque ese es el que me causa problemas, si yo no lo puedo controlar, porque me puede producir el fragua instantáneo. ¿Ok? La reactividad del clinker, ¿sí? Tenemos 5 casos, y la disponibilidad de esos sulfatos, ¿sí? Para el caso 1, va a ser trabajable en las primeras edades, y luego es menos trabajable, iniciando el fragüe normal a las 2-4 horas. ¿Sí? En caso de que yo tenga una reactividad alta, con disponibilidad alta de sulfato, en los primeros 10 minutos es trabajable, luego es menos trabajable. Fíjense que en el otro, si yo tenía disponibilidad baja, podía aguantar hasta 4 horas. En este caso, el fragüe normal se me da a las 2 horas. Y esa es la formación de la tringuita por la presencia del yeso. ¿Sí? En este caso,
cuando yo tengo alta reactividad del ácido, del aluminato tricálcico y baja disponibilidad de sulfato, es trabajable solo en los primeros 10 minutos y luego tengo fragüe instantáneo prácticamente, ¿sí? Por cristalización de los hidróxidos de calcio, ¿sí? Lo mismo me pasa cuando tengo la reactividad alta del aluminato tricálcico y muy baja la disponibilidad de sulfato. Cuando yo tengo baja reactividad del aluminato y alta disponibilidad de sulfato, prácticamente se me produce el falso fraguado y la cristalización de las agujas en aguja de yeso, ¿sí? Esto tengo que tratar de evitarlo. Casi nunca tengo disponibilidad de sulfatos alto. Este caso no es real, digamos, en la vida normal, digamos, en el uso nuestro, ¿sí? Nosotros usualmente tenemos estas dos casos. Bajo, bajo, alto, bajo, ¿sí? Igual cuando nosotros compramos cemento, no se preocupe que no vamos a tener estos problemas porque justamente viene con la incorporación del yeso suficiente como para que no se me produzcan estos problemas rheológicos al hidratarse los componentes. ¿Estamos? Yo lo que quiero que vean, porque después vamos a ver en qué influye cada una de las adiciones que yo le coloco y por qué se incorpora el yeso. El yeso, decíamos, produce la tringuita, que lo que hace es cubrir justamente para demorar un poco la hidratación del ácido del aluminato tricálcico. ¿Vamos? Vamos a ver ahora, hasta ahora vimos qué pasaba con la hidratación de los silicatos y de los aluminatos. Ahora vamos a ver qué pasa con el ferroaluminato tetracálcico. ¿Sí? En este caso, en presencia de yeso y del hidróxido de calcio, se forman los sulfato-aluminatos, que incorporan iones de hierro. ¿Sí? En ausencia del yeso, la hidratación del ferroaluminato tetracálcico no produce el fragua instantáneo. ¿Sí? Y la presencia del hidróxido de calcio facilita la incorporación de los iones de hierro a los sulfato-aluminatos. Es un trabalengua. En definitiva, lo que me interesa es que si yo no tengo yeso en la hidratación del ferroaluminato tetracálcico, no se me va a producir el fragua instantáneo. Entonces yo tengo que tenerlo controlado en la fábrica, cuánto le incorporo para que no me afecte los fraguados de cada uno de los componentes. ¿Vamos? Fíjense en esto, que también es importante este cuadro. La evolución de calor de hidratación. ¿Cuánto me genera? Vamos a ver cada uno de los componentes. En el caso del cemento, que es este que está acá, el tiempo y la disolución en la formación de la estringuita. La estringuita actúa acá, me demora el tiempo de fraguado, ¿sí? Más o menos en horas, las 5 horas más o menos. Ese es el fin de fragüe. ¿Vamos? Fíjense en acá. En el caso del silicato tricálcico, la reacción es así, el inicio de fragüe se da a muy temprana edad, se forman los silicatos de calcio hidratados y prácticamente es una curva muy parecida, la curva de hidratación, a la del cemento, ¿sí? Distinto es el salto que me produce el aluminato tricálcico, ¿sí? Justamente tiene como una especie de demora en la formación del salto, ¿sí? Y el aluminato tricálcico me produce el segundo pico de calor, cuando se produce la transformación de tringuita en monosulfoaluminato. Esto es debido a la presencia de yeso. ¿Vamos? Luego, no produce calor. ¿Estamos? Sigo.
Por lo que acabamos de ver, la hidratación del cemento es sumamente compleja, ya que cada uno de los componentes del clinker, como vimos, tienen distintas velocidades de hidratación. Entonces hay interferencias entre los distintos compuestos, y cuando se refiere a competencia, se refiere a quién hidrata primero, el yeso que me cubre el aluminato tricálcico, ¿sí? Que también me produce, digamos, alteraciones en